Hola amigos, muy buenos días. Vamos a continuar desarrollando nuestras aplicaciones, ¿cierto? De la integración. Vamos a ahondar en el área entre curvas, ¿cierto? Que es una aplicación muy importante en el cálculo integral y por lo tanto este ejercicio me llamó la atención porque representa varias áreas, ¿cierto? Varias regiones, las cuales nosotros vamos a calcular, pero no tanto calcular, sino a armar las integrales correspondientes para poderlas calcular, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuáles son las curvas que nosotros tenemos? Tenemos una curva, una línea recta, cuya ecuación es h de x igual a 3 menos x. Tenemos una función radical, ¿cierto? Cuya función es f de x igual a 2 raíz de x. Y tenemos una parábola total, ¿cierto? Una parábola completa, cuya función es g de x igual a x cuadrado menos 3x. Ahora bien, con la cuadrícula del tablero se puede ver con precisión las intersecciones que se presentan entre todas estas curvas que nos van a facilitar el proceso de armado de las integrales para que tengamos correctamente bien estructuradas nuestras integrales, ¿cierto? Y las podamos entonces calcular, ¿cierto? Bien, vamos a comenzar entonces con la región 1, ¿cierto? Vamos a decir que la región 1 va a representar pues el área que tiene dicha región y por lo tanto vamos a armar aquí la respectiva o respectivas integrales, porque en algunos casos toca calcular dos integrales. Bien, como es el caso de la región 1. ¿Listo? Nuestra primera integral la vamos a armar, ¿cierto? Y tengamos en cuenta que los segmentos van a ser unos segmentos infinitesimales, digamos, van a ser verticales. Voy a tratar de dibujar uno. ¿Sí? Cuya anchura infinitesimal va a ser dx o delta de x, ¿cierto? Y que su límite superior va a ser la línea recta verde, es decir, 3 menos x, y a ella nosotros le vamos a restar la función cuadrática, ¿cierto? Es decir, x cuadrado menos 3x, cerramos paréntesis, protegemos todo también entre paréntesis, colocamos el diferencial y fíjense que esta integral sería entre menos 1 y 0, ¿cierto? Bueno, pero debemos sumarle una segunda integral, ¿sí? Esta vez será entre 0 y 1, ¿cierto? Y ahora fíjense que la función superior sigue siendo la línea recta, es decir, 3 menos x, menos, pero ahora la función inferior, fíjense que ahora es 2 raíz de x, ¿ok? 2 raíz de x lo escribimos como 2x a la 1 medio, y todo esto con respecto a x. Y de esta forma hallaríamos nosotros, ¿cierto?, esa área de la región 2. ¿Sí? Muy bien. Fíjense también que una vez que hemos escrito esto correctamente, aquí podríamos cambiar los signos de lo que tenemos adentro, ¿cierto? Este menos va a interactuar con los signos que tengamos acá, haciendo que este primero sea negativo, porque menos por más es menos, pero el segundo positivo, porque menos por menos es más. ¿Listo? Bien. Muy bien. Por otra parte, fíjense también que aquí 3x y menos x lo podríamos simplificar, ¿cierto? Como 2x. Pero lo vamos a dejar así para no complicarnos. Bien, vamos con la región 2. Bueno, por favor miremos la región 2, ¿cierto? Démonos cuenta que tiene como forma de pizza, la porción de pizza, y que también vamos a tener que partirla en dos integrales. ¿Listo? Vamos con la primera. Nuestra primera integral va a ser entre 0 y 1.
el límite superior va a ser la función radical 2 raíz de x, que es simplemente 2x a la 1 medio, normal, es decir, con respecto a x, más la siguiente integral será la integral entre 1 y 3 de la función de la línea recta, es decir, 3 menos x, y con respecto al mismo eje x, o sea, simplemente dx. Vamos con la región número 3. La región número 3, por favor visualícenla acá, ¿cierto? Tenemos que partirla también en dos integrales. Un primer sector va a ser entre 1 y 3, es decir, integral entre 1 y 3, ¿cierto? La función superior es la función radical, es decir, 2x a la 1 medio. Y la función inferior es la línea recta, es decir, menos entre paréntesis 3 menos x. Y con respecto a x. Y ahora tenemos que adicionarle en la región 3 el área que va entre 3 y 4. La función superior es la función radical 2 raíz de x, es decir, 2x a la 1 medio, menos, y la función inferior es la función radical, la función cuadrática, es decir, x cuadrado menos 3x, y todo esto con respecto a x. Vamos con la región número 4, aquí la tenemos. En primer lugar, está formada por solo una curva, pero como está bajo el eje x, es decir, hacia abajo en el sentido vertical, va a ser negativa, entonces tenemos que colocarle un signo menos para que menos con menos nos dé positivo, y será simplemente el área, la integral de la función cuadrática, x cuadrado menos 3x, ¿cierto? Con respecto a x, ¿cierto? Bien. Por último, el ejercicio nos pide que también expresemos la región 2, ¿sí? Pero en unas funciones de y, ¿sí? Entonces, para ello, concentrémonos por favor en la región número 2. Voy a dibujar un elemento infinitesimal, que aquí lo tenemos, cuya anchura, ¿cierto? Cuya anchura será dy, ¿sí? Entonces, esto podemos escribirlo como una integral y con respecto a y, en donde los límites serán entre 0 y 2, integral entre 0 y 2. Pero ahora, nosotros esta función que las tenemos como en términos de x, tenemos que tenerlas en términos de y. ¿Listo? Y eso se logra de la siguiente manera. Empecemos con la línea recta. La línea recta es h de x igual a 3 menos x, es decir, que se escribe y es igual a 3 menos x. Despejemos la x, claro que sí. Este menos x trasladémoslo acá para que quede x positivo. Y este y queda al otro lado negativo. Hagamos lo mismo con la función radical. Perfecto. En la función radical tenemos que y es igual a 2 raíz de x y tratemos de despejar a x. Pasemos el 2 a dividir. Y ahora elevemos al cuadrado ambos miembros para que nos quede y cuadrado cuartos igual a x. Por lo tanto, esta integral nos quedará, ¿cierto? En el límite, digamos, superior por la derecha, tenemos a la línea recta, cuya ecuación en términos de y es 3 menos y. Y a eso le vamos a restar lo que tenemos a la izquierda, es decir, la función azul, la de la función radical, que cuando la despejamos en términos de y nos queda y cuadrado cuartos. Y todo esto con respecto a y. Y esta sería una única integral con la cual calcularíamos nuestra región número 2. Entonces espero que haya quedado bastante claro cómo nosotros armamos las integrales para calcular un área en particular. Hay una observación importante que hay que tener en cuenta, y es que
la gráfica, la ¿cierto? Construcción de la gráfica es muy importante porque con ella nosotros podemos visualizar muy bien las integrales, los puntos de intersección, los diferenciales y los diversos procedimientos integrales para poder calcular estas áreas respectivas. Es decir, que el gráfico es de suma importancia, entonces el estudiante debe acostumbrarse a hacer sus gráficas en su cuaderno cuadriculado, y pues ya en la aplicación profesional pues todas estas gráficas son realizadas por computadores o con programas de cálculo, calculadoras, graficadoras, etc. Pero hay que programarles correctamente las integrales a estos aparatos o a estas computadoras o calculadoras para que nos den el resultado que nosotros requerimos. Por lo tanto, el ingeniero o el matemático o la persona a cargo de estos cálculos debe entender muy bien toda la parte estructural de las funciones y de sus gráficas para que pueda programar al sistema las integrales que permitan obtener los resultados requeridos, es decir, las áreas en cuestión. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad.